Prendamos fuego. Hay brasas calientes. Y preguntas que arden. La política de Jujuy A las brasas. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están del otro lado? Arranca Política a las Brasas en un día muy especial para este programa, así que ya enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes por qué es un día especial hoy para nosotras. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Así es, para nosotras es un gusto recibir a la invitada que vamos a tener hoy, así que muy contentas con este programa. Un programa imperdible, no se lo pueden perder, por supuesto, así que nosotras rápidamente agradecemos a quienes nos acompañan con sus auspicios aquí en Política a las Brasas y volvemos para presentar a la invitada del día de hoy en Política a las Brasas. Seguimos en Política a las Brasas, la voy a presentar, tenemos la suerte de tenerla aquí en nuestro programa. Ella es abogada y militante del Partido Socialista, trotskista, referente del FIT, es referente de la izquierda a nivel nacional. Hoy tiene uno de los mejores niveles de imagen positiva en el país. Vino a Jujuy para encabezar una de las figuras principales de un encuentro regional que se hace en la provincia, que se hizo en la provincia con toda la izquierda del NOA. Está con nosotras en Política a las Brasas y es un placer recibirla a la doctora y a la referente de la izquierda a nivel nacional, Miriam Bregman. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, la verdad que como dijo Ana, para nosotras es un gusto poder recibirte en nuestra provincia y también poder recibirte en nuestro programa principalmente. Te queremos preguntar lo que recién mencionaba Ana. Estás primeras en algunas encuestas. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Por qué te parece que sucede eso? Bueno, es algo que suena novedoso porque las últimas encuestas, las de imagen, o sea, donde miden la opinión de la sociedad en general a nivel país, o me dan primera la mayoría o segunda, tercera. Es decir, en todas tenemos una ubicación, incluso encuestas internacionales que se han hecho en la Argentina. Y creo primero que no es un mérito personal, sino un mérito colectivo de todo el PTS en el Frente de Izquierda, de todos mis compañeros del Frente de Izquierda en general, porque lo que hay es un reconocimiento a la pelea que venimos dando desde hace muchos años y fundamentalmente desde que asumió Milei. Cuando asumió Javier Milei hubo como dos posturas en la dirigencia política tradicional. Aliarse al gobierno diciendo, bueno, la gente votó esto, la gente votó derecha, se escuchaba mucho, hay que aliarse y hay que seguir esa línea. Y otros, bueno, no hagamos nada, esperemos que pase esta oleada y después volveremos nosotros. Desde el Frente de Izquierda tuvimos una postura muy diferente que fue salir a enfrentarlos directamente, marcando claramente a dónde llevaba este proyecto político. Yo lo tuve que hacer en el propio debate presidencial, claro, tuve dos debates en el 2023 con Javier Milei y fui la que todo el tiempo marcó que era. Y en ese momento sonaba un poco disruptivo lo que nosotros decíamos. Lo que pasa es que a más de 2 años de gobierno de Javier Milei se empieza a ver que cada una de las cosas que señalamos están pasando y se empiezan a dar a la realidad. Y vemos en la calle un reconocimiento enorme. Esto comenzó rápidamente, apenas asumió el gobierno. Bueno, he estado mucho con Alejandro Vilca, mi compañero acá de Jujuy, que íbamos con Nicolás del Caño a todas las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, y somos los únicos referentes que vamos. No hay referentes políticos que digan, che, los jubilados no pueden cobrar esto. No es ir a una marcha, porque claro, además que nos reprimieron. Bueno, Vilca me salvó varias veces de los gases, se los comió por mí. Pero no es ir a una marcha, es decir, ¿yo de qué lado voy a estar en esta disputa? ¿Entre el Fondo Monetario que le dice a Milei recortarle a los jubilados o con los jubilados y jubiladas que tienen que tener una jubilación para llegar a fin de mes? Bueno, pero la política tradicional abandonó todos esos espacios y quedamos desde la izquierda dando esas peleas, pero como digo, con un alto costo, ¿no? Con mucha represión, sufriendo... Si te escucho, digo, bueno, han ganado credibilidad. Y por ahí para los miembros o los referentes del Frente de Izquierda puede sonar hasta feo que uno diga, bueno, la izquierda está ganando credibilidad. La pregunta es, ¿perdió credibilidad la política o perdieron credibilidad los políticos? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay poca credibilidad en la dirigencia política tradicional en general
Y creo que el fenómeno Milei se explica solamente por un descreimiento en lo que se llama la política, ¿no? Y creo que como nosotros estamos totalmente por fuera de eso, bueno, no fuimos alcanzados. Pero sí, ahí Milei supo canalizar una bronca con todos los que venían gobernando. Acá veníamos de una alternancia, de macrismo, frente de todos. Los dos proyectos fracasaron estrepitosamente, las condiciones de vida de las mayorías cayeron muchísimo. Y bueno, Milei logró, con mucha ayuda, hay que decirlo, mediática, económica. Política, le armaron las listas, le pusieron la gente que le faltaba, le fiscalizaron, o sea, le dieron todo lo que se podía. Logró canalizar con un discurso anticasta, que era eso, recuerden que hablaba contra la casta, total. que decía que contra la política, contra el Estado. Sí, que venían a terminarse los privilegios, que todo el que trabajaba en el Estado era un parásito. Claro, ahora cuando ves que llueven los escándalos de corrupción, que Adorni pasó de estar... Yo he compartido paneles así con Adorni, o sea, no era más que yo, les aseguro, y ahora lo ves en avión privado yendo a Punta del Este, o el diputesla, como le decimos en Buenos Aires, un diputado jujeño muy famoso por haber adquirido un auto exótico, no solo costoso, sino exótico. Bueno, vos ahí ves que esa bronca que había y que en un momento canalizó Milei empieza a romperse. Si vos mirás lo que él ganó en el balotaje, con lo que sacó en octubre del 25, que incluso en algunos distritos le alcanzó para ganar, perdió 16 puntos, ¿eh? Es una caída histórica. Sí, la caída de imagen puntos. de Milei es muy fuerte, en estas épocas principalmente, donde creo que las políticas en algún punto sí van llegando a la sociedad directamente, ¿no? Al que se creía fuera, al que creía que no era parte de lo que se hablaba, creo que le están llegando. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La política. No, y 16 puntos para una fuerza político-partidaria que no tiene estructura, porque digo, si al peronismo o al radicalismo pierde 16 puntos y tiene 7 meses de por medio entre elección y elección, y capaz que en términos territoriales, teniendo una estructura, alguito de esos 16 poder recuperar, pero la Libertad Avanza no tiene esa estructura territorial de base. ¿Qué se les ocurrió? Una reforma electoral. Al armar el sistema electoral, por eso advertimos a toda la población que la reforma electoral que viene es mentira, que es para eliminar las PASO. Claro, es el eslogan. Ese es el eslogan. La ausencia de estructura. Claro, lo que viene detrás es ir a un sistema bipartidista, donde ellos... Sí, donde las fuerzas más chicas empiecen a perder espacio. Todo. Totalmente, porque... Todo porque se va a la privatización de las campañas políticas, es. o sea, las campañas políticas solamente van a ser sostenidas por dinero público, y esto hay que marcarlo porque... por dinero privado, perdón, sí. ¿Qué dinero es el que entró hasta ahora en las campañas y ellos pretenden liberar para que entren libremente? ¿El de Fred Machado con Esper? No estamos suponiendo. Cuando Nicolás del Caño se lo dijo a Esper en un debate en el 2021, todo el mundo dijo de qué habla Nicolás del Caño. Fue así, lo pueden buscar. Ahora con las redes sociales se encuentra rápido. Al tiempo estalla el escándalo de Fred Machado con dinero narco, lavado de dinero ligado a Esper. Y nosotros tenemos hecho la denuncia en la Cámara Electoral, esto es casi una primicia que les estoy dando, con relación a Patricia Bullrich, que también recibió plata de ese entramado. Patricia Bullrich en persona, en la interna que ella estuvo con Larreta, tuvo dinero que vino de Bada Vázquez, es la persona, la empresa es Lácteos Vidal, ligada al entramado de Fred Machado. Es decir, son campañas que vienen estando muy sucias, ni hablemos de lo aportante estrucho que tuvo María Eugenia Vidal y tantas otras cosas, que vienen estando muy sucias. Y ahora lo que quieren hacer con esta reforma política es que ese sea la base de sustento. Se saca la publicidad gratuita, que para los que tienen mucho dinero, pero para nosotros que no tenemos para pagar en campaña, claro, tener el mínimo es que te vean en la tele que sos candidato y que existís o candidata. Bueno, todo eso se elimina y se va a la privatización total del sistema político. Entonces está muy bien lo que vos señalás, la falta de estructura la quieren salvar con una maniobra política que es adaptar el sistema electoral a sus propios intereses. Es parecido al sistema norteamericano, digamos, del cabildeo, ¿no? Y cómo los cabilderos van y negocian con... digo, hay que ponerlo en discusión, está bien, está mal, por supuesto, es la discusión que está planteando hoy el gobierno nacional, para que... Muy antidemocrático, antidemocrático, pero creo que eso se tiene que blanquear. Digamos, si a vos te patrocina, tu patrocinio lo tiene, no sé, una empresa de telefonía, me parece que deberíamos conocer quiénes patrocinan a determinadas fuerzas políticas. Nosotros pensamos que no, porque lo hemos visto con el peronismo, alrededor de los laboratorios y otros problemas que ha habido también, es que eso después te condiciona a la hora de votar. Si vos me das a mí fondos, yo después no voy a votar una ley que te perjudica a vos. Porque la próxima campaña no tengo los fondos. Por eso estoy diciendo. Tiene que ser
con aporte estatal y Sí, todos exacto. en igualdad. Y que la ciudadanía no piense que eso es una pérdida, no, está ganando por otro lado. Sí, se está ganando la democracia, porque si no empieza... Obviamente, un sistema mínimamente más democrático, pero además estás ganando por otro lado. Cuando nosotros vemos la ley de glaciares, yo siempre digo que es como un reloj, una bomba. Va a estallar próximamente. Como estalló con Cuadra, ¿se acuerdan en su momento? Este que trató de irse senador, que trató de irse a Paraguay. ¿Ustedes creen que la ley de glaciares es gratis? Que destruir el agua y decir no voy a tener agua para mis hijos, para mis nietos, y poner el dedito y dejarlo marcar. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Sí, lo hemos planteado también algunos legisladores nacionales aquí. ¿El por qué la reforma? Porque se escucha mucho sobre las pasos sí, pasos no, pero en el fondo, y lo hemos planteado también, tiene muchas cosas para leer y releer, desde las campañas de los partidos más chicos, desde la posibilidad del espacio en los medios de comunicación, son muchas las cosas que se tienen que tener en cuenta. Te quiero preguntar, Miriam, ¿la izquierda necesita reafirmar sus paradigmas, reafirmar sus postulados o necesita ayornarnos? Me refiero a la jornada de 6 horas laborales, a la indexación de los sueldos, a no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees que necesitan reafirmarlos o hay que ayornarlos en este contexto? Yo creo que la sociedad está dando un mensaje, que habernos mantenido firmes con nuestros postulados, no decir una cosa un día, otra, no ir para un lado o para el opuesto con total personalidad, como hace toda la dirigencia política, que te dicen una cosa o exactamente lo contrario. A la semana siguiente, no haber transado, no tener acciones de corrupción, lo que indica es que la sociedad está diciendo hay que reafirmar y tener valores y tener principios. Tal vez no es que coincidan con todo lo que nosotros decimos, porque a veces hasta nos falta tiempo o posibilidades de explicar cuál es nuestro programa, cuáles son nuestros postulados. Ahora de mi partido, el PTS en el Frente Izquierda, hicimos como un manifiesto donde resumimos todo nuestro programa para debatirlo con todas las personas que se acercan. Estamos llamando en todo el país a conformar comités. Mucha gente dice, bueno, Miriam Bregman, presidente. Yo le digo, mirá, te tenés que organizar acá. Acá no es solo el gobierno, está el poder detrás del gobierno. Claro, lo que por nosotros supuesto. queremos cuestionar es ese poder. Queremos cambiar a esos que digitan los hilos y que han llevado a nuestro país a esta situación, un país productor de alimentos donde los pibes no tienen comida. O sea, lo que hay que cambiar es eso. Entonces mi respuesta entre esas dos opciones que vos me das me parece que es reafirmarlo y reafirmarlo diciendo lo que queremos como hacemos siempre. Nosotros nunca ocultamos por lo que peleamos y bueno, en estos comités la verdad que lanzamos esa política en un acto que hicimos en Ferro el 1 de mayo y nos está yendo muy bien con escritoras como Dolores Reyes de Cometierra, Guillermo Martínez, como actores como Norman Brisky que han sumado su firma diciendo, bueno, yo quiero impulsar eso también con ustedes para que la gente se empiece a reunir en todos lados, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el barrio, donde sea, para empezar a discutir democráticamente qué necesidades tenemos, cómo sacamos al país de esta situación. Y bueno, yo allí les diré, miren, sepan que te tenés que organizar porque no es fácil, nadie te regala nada, incluso con todos los golpes que ha habido en América Latina, ¿no? Uno ve que incluso alcanzar el poder, alcanzar el gobierno no alcanza para tener el poder. Sí, tienen que llegar a algunos acuerdos, se podría decir, para poder llegar muchas veces. Lo que pasa es que los acuerdos tienen que ver con quién. Yo no tengo problema en acuerdos con los que luchan, acuerdos con los que pelean, acuerdos con los que tienen mis principios. Lo demás en general es para conseguir cargos. Se hacen acuerdos, hasta podés ganar el gobierno. Lo vimos con Alberto Fernández. Ganaron el gobierno. No se animaron ni a expropiar Vicentín, que era una empresa quebrada y mantenida por el Estado, por el Banco Nación. Pero vos haces esa distinción entre gobierno y poder y me parece interesante, digamos, que creo que es lo que le falta a la izquierda, construir poder, ¿no? Porque están más cerca de la posibilidad de un gobierno, digo, por lo menos del gobierno, si querés, de la dimensión legislativa de la vida política de este país, ya se han metido ahí hace rato, tienen referentes importantes en el interior del país y a nivel nacional, pero el poder es otra cosa, ¿no? El poder es otra cosa, pero no es solamente esquivo a la izquierda. La izquierda, claro que quiere construir poder, por eso estamos lanzando esta política de conformación de comités. Nosotros peleamos, además, por recuperar sindicatos, centros de estudiantes, cada lugar que sirva como una herramienta de lucha para conquistar nuestros derechos, para defender nuestros derechos, y a la vez estamos discutiendo cómo hacemos un nuevo partido de la nueva clase trabajadora, porque hay una clase trabajadora que también cambió su conformación y que hay que organizarla, pero me parece importante, mira, la propia Cristina Kirchner, que fue 2 veces presidenta, nadie puede decir que no quería tener el gobierno o el poder, fue 2 veces presidenta ella o una vez su marido y vicepresidenta otra, 4 gobiernos. Ella dijo, yo estando en el gobierno solamente tenía el 30% del poder, el resto del poder no lo tenía yo.
Ella misma lo reconoció. Entonces, yo hago esa diferencia porque nosotros queremos construir otro poder, un poder construido desde abajo, que defienda los intereses de la clase trabajadora, que la clase trabajadora deje de ser la columna vertebral del movimiento. Claro. ¿Por qué tiene que ser la columna de un movimiento que dirigen otros? ¿Por qué no puede ser la cabeza de una nueva sociedad donde se inviertan las prioridades, donde se planifique la economía en función de las necesidades sociales y no de los ingenios, de las mineras? Porque siempre vos estás discutiendo sí o no los planes que tienen otros. ¿Por qué no discutimos qué necesitamos nosotros? ¿Por qué la izquierda no llega a calar con profundidad en la clase media argentina? Porque, ¿qué le falta a la izquierda? Si cuando uno, comparto, la clase media se han cambiado los estratos sociales históricos sobre los que veníamos, socioculturales, socioeconómicos, ya no podemos hablar ni de las famosas 3 grandes clases sociales que históricamente aprendimos de memoria. Comparto que ha cambiado eso. Pero ¿por qué no termina de calar la izquierda en la clase media argentina si la clase media argentina hoy es una clase media trabajadora que comparte muchas de las propuestas, de los postulados de la izquierda, pero que sin embargo habita en parte de la clase media argentina y de otros segmentos sociales también, esto también, que es como un contrasentido, hay mucha gente todavía que dice, no, yo voté a la izquierda, ¿no? En términos de, a mí no me vengas a cuestionar o no me metas en conversaciones políticas para ver si estoy a favor o en contra del presidente porque yo voté a la izquierda. Digo, me parece que la izquierda tiene que poder salir de ese lugar, ¿no? Casi negador de muchos votantes de la izquierda que te votan desde el enojo, desde la bronca, en contra de los poderes de turno, para poder empezar a trabajar, a meterse en esa clase media. ¿Qué le falta, Miriam, a la izquierda para poder calar en la clase media argentina? Mira, yo creo que si yo tengo 47% de opinión y soy la única persona en el país de opinión positiva que tiene a favor, diferencial a a favor, favor. Nicolás del Caño está quinto, o sea, tampoco es que por eso llego, no es un mérito personal mío, sino de una fuerza política, es porque calamos en distintos sectores sociales, es evidente. Si no, eso no podría pasar. Me parece que estamos rompiendo eso, pero después hay cuestiones más históricas. No solo por lo que hablábamos antes, de lo limitado de las campañas políticas, del hecho que nosotros no recibimos aportes de empresarios ni de sectores oscuros que aportan en las campañas electorales. En Argentina hubo un genocidio. En Argentina se eliminó a toda una generación que peleaba por transformar esta sociedad. Con algunos no comparto la estrategia política o los métodos que planteaba para transformar esa sociedad. Ustedes lo saben en Jujuy, lo sabemos en Tucumán, lo sabemos en Salta. Lo que ha hecho la izquierda en todos estos años es volver a hablar de principios, volver a hablar de valores, volver a hablar de socialismo, volver a decir qué significa, porque no es fácil reconstruir lo que en Argentina, acá se liquidó una generación entera. Entonces, quien mire y piense que es fácil, que vos llegás y tirás campaña de marketing y con eso lo arreglás, no es así. Y nosotros lo hemos hecho con el Frente de Izquierda, en primer lugar, uniendo los 4 partidos más grandes de la izquierda de nuestro país, algo que siempre se nos decía, la unidad de la izquierda. Claro, eso nos permitió dar un salto muy grande. Alejandro Vilca sacó el 25% en esta provincia. Quiere decir que si no traspasás las clases sociales, no podés llegar. Ahora, lo que te decía un poco antes, y que me parece que ahora hay que pensarlo con mucha más agudeza, que eso no se puede dispersar. Por eso digo que hay que concentrarnos en organizarnos y pensar a darle forma a un movimiento, a un nuevo movimiento histórico, a un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora que organice, es una nueva herramienta política que exceda, que incluya a la izquierda, pero que sea algo mucho más grande para plantearnos de verdad transformar la sociedad, que es lo que queremos. Yo no que quiero un cargo, no quiero ninguna chapa, no me dedico a eso. Acá vos pensás que nosotros rotamos en las bancas, acá nadie se atornilla en un sillón, ¿viste? Estás hablando en un país donde los dirigentes sindicales tienen 30 años. Sí, ¿no? 30. Vos decís, ¿cómo puede ser? Desde la vuelta a la democracia. Claro, sí, es casi el sector que quedó el único el que menos se cambió, ¿no? Perfectamente igual a sí mismo. Nosotros hacemos algo totalmente distinto. Acá nadie está peleando por ningún privilegio personal, como ustedes lo saben. Vivimos en el mismo lugar que vivíamos antes, pero hay que pensar verdaderamente que la ofensiva muy grande no es una ofensiva en nuestro país. Miren lo que está pasando en Bolivia, está acá nomás Bolivia. O sea, Rodrigo Paz asume con un programa neoliberal de esto que te arma el Fondo Monetario, tanto para Argentina, tanto para Kenia como para Bolivia, y dicen vayan para adelante con este programa, y el pueblo boliviano se levantó. El otro día titulaban todos los diarios, Miriam Bregman apoyó en el Congreso la rebelión en Bolivia. ¿Por quién voy a apoyar? Claro. Al que reprime, al que le saca los ojos a la gente, al que le tira a Milei, que mandó ayuda y pedí que se investigue qué mandó.
Bueno, Dos Rodrigo aviones Paz se Hércules. metió con algo muy sensible para todo el mundo andino, que es una reforma agraria, Sí, ¿no? sí. Digo, también Una hay reforma que, reaccionaria, ¿no? hay que tenerlo, sí. Sí, complejo. bueno, pero es lo que quieren. Sí, sí, por En supuesto. Argentina ¿no? Eso- también hay un paquete esperando para una reforma de la ley de tierras. Vamos, Sí, lo hemos exactamente, visto. va exactamente en el mismo sentido. Sí. Miriam, el IVA, escuchamos muchas veces que ustedes hicieron campaña para que se saque el IVA de Sí. los alimentos, que nosotras coincidimos en eso, se lo hemos planteado a un diputado nacional libertario en este programa. Sí. ¿Qué falta para que eso llegue? ¿Qué es lo que pasa que el IVA... Hoy el gobierno nacional se jacta de haber sacado muchos impuestos, de los que hemos visto, a los celulares, a las compras de vehículos, pero no son los impuestos que nos llegan a todos, digamos, el IVA, incluso el impuesto a las ganancias, esos Bienes impuestos no han suntuarios, sido modificados. Sí, eran 14 impuestos, bueno, Sí. PlayStation, no vamos a ponerlo a decirlo ahora, porque la verdad que no sé si Sí, con alguna- eso no se come. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees vos que el IVA no va a ser uno de los impuestos? Le hemos planteado que lleve Sí. la duda que tenemos acá. Porque Argentina tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo. El IVA representa nada más ni nada menos que el 34% de los ingresos del Estado. 34. Si le sumás ganancias, de lo cual una parte también proviene de trabajadores, son 18% más. Es decir, es altísima la cantidad de porcentaje que tiene el IVA. Y el IVA es el impuesto más nocivo de todo, el más Se regresivo. aplica muchas veces aparte. Claro, pero además, una mamá que compra un paquete de fideos para darle a comer a sus hijos y capaz que lo que sus hijos van a comer en el día es eso, paga IVA. Y después Milei, por otro lado, baja el impuesto a los bienes personales. O sea, el rico deja de pagar por su riqueza, pero el trabajador, la trabajadora, sigue pagando el mismo porcentaje de impuestos por un paquete de fideos. O sea, es un impuesto totalmente regresivo. ¿Por qué no se toca? Porque gobiernan para los ricos. No tiene otra explicación. No le busque ninguna explicación científica, impositiva ni financiera. No, se toca porque gobiernan para los ricos. Y todo lo que bajó Milei, que es uno de los problemas que tiene ahora, que le baja tanto la recaudación por dos motivos. Uno, porque como la gente no le alcanza el salario, consume menos, baja la recaudación. Y la segunda, porque le sacó impuestos a los ricos. Sí, 14 impuestos, pero todos, como lo 14, mencionaba, ¿verdad? Sí. todo, cosas suntuarias. Suntuarias. Entonces, Argentina hace años que lo venimos planteando. Necesita una reforma impositiva, pero que sea progresiva, que haya impuesto a las grandes fortunas, que haya impuesto a los que más ganan. Es exactamente al revés. Y con todo lo que han hecho ahora, del RIGI, todo ese tipo de proyectos, lo que hacen es quitarle carga impositiva a los que más ganan. O sea, vienen, saquean, se llevan todo, no dejan nada. Estamos yendo a una crisis importantísima en nuestro país, ¿eh? ¿En qué está el peronismo y el radicalismo en este país? ¿En qué están y en dónde están? A la pregunta más difícil de todas. Capaz que se lo tenés que preguntar a ella. Yo te puedo contestar desde el Congreso Nacional, que los veo. ¿En qué están? ¿Dónde que están? Son dos bloques sumamente fragmentados, divididos, enemistados. Y siempre digo que no creo que sea por problema de personalidades, es por falta de proyecto político. Hay una ofensiva muy grande desde Estados Unidos, desde el imperialismo, desde el Fondo Monetario, y eso te marca mucho la cancha. Y ellos creyeron que con la unidad de todos, el peronismo, eso fue el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, bueno, nos unimos todos, pensá que fue desde Juan Graboy, Pino Solana, estaba todo el mundo ahí adentro. Sí. Sergio Massa, Todo. estaban todos, todas las salas que vos te imagines estuvieron ahí adentro. Y chocaron la calecita, porque nosotros dijimos, yo siempre se los menciono, dijimos a ustedes, si no cuestionan el acuerdo con el FMI, el programa económico que es el del FMI, vas a la crisis, y fueron a una crisis importantísima. Entonces, el radicalismo más bien tiene toda una parte en extinción, subsumiéndose con la derecha, peleando por algún carguito, pero yo te pregunto cuáles son las ideas del radicalismo hoy. Es difícil que me puedas decir dos ideas seguidas. Sí, Sí. no hay. No hay. Yo, me decís, la defensa de la universidad pública. Muy bien. ¿Y por qué no estamos haciendo una gran lucha nacional? Exacto. Yo doy clases gratis a la facultad. Claro. Y el que cobra una miseria y no le alcanza y se busca otro laburo o se va a una privada porque puede conseguir otro salario. Entonces están destruyendo la universidad pública y la respuesta no puede ser una marcha por año. No. Acá hay que discutir en serio. Digo, también por eso yo mencionaba recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes, para ver si desde abajo podemos Se puede organizarnos lograr. para defender la Acá universidad. hemos sostenido desde este programa mucho y muchas veces que la ausencia de contraproyecto y De hasta de contrapropuesta. contradiscurso Claro. es perjudicial para todos, digamos. No es que es solo perjudicial para Milei, que en todo caso lo capitaliza y hace de ese vacío nada.
un que programa de streaming, digo, pero cuesta que haya es perjudicial oposición. para nosotros como Exactamente, como siempre ciudadanía. planteamos que Milei pasó mucho tiempo de su gobierno sin una oposición. O sea, la izquierda hoy es la oposición a un gobierno que vino hablando de muchas cosas que quizás la sociedad no estaba de acuerdo, pero no tiene nadie que se lo Bueno, contradiga. yo le decía hoy a mi compañera Natalia Morales, le mencionaba eso. Le digo, mira, desde que no está Alejandro Vilca en el Congreso, Jujuy no tiene oposición. No hay una voz. Cada tanto pueden votar una cosa en contra, algunos de los diputados que desde los distintos bloques representa Jujuy. Obviamente, lo que es Libertad Avanza, no, además Sí. es una voz bastante presente, sobre todo contra las que hablamos. Pero no hay voz opositora. Es ausente. No se habla más de lo que pasa en Jujuy. Nunca más volví a escuchar la palabra alto comedero. Nunca más escuché hablar de los obreros del azúcar. Nunca más escuché hablar de los ingenios. Nunca más escuché de cómo viven las docentes jujeñas. Pero no es un problema menor que vos tengas un montón de diputados y no haya uno que se anime a hablar de lo que pasa en tu provincia, esté negociando. O el gobernador, o este o el otro, votá esto, votá lo otro, y lo único que te queda hacer es levantar la mano como el gatito de la suerte. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo aprovecho este espacio y se los agradezco, porque la población de Jujuy lo tiene que saber. Yo sé que la gente no puede estar mirando una sesión horas, pero no puede ser que Milei dice vamos todos a Estados Unidos a entregar los bienes naturales de nuestro país y van todos en filita con él. ¿Y quién defiende al pueblo jujeño? ¿Y dónde está la voz que dice, che, paren? ¿Esto va a dejar algo para nuestro pueblo? ¿Va a ser un saqueo liso y llano como hace 500 años? No está esa voz. No está. No está. Bien. Falta. ¿Cuál es tu mirada sobre Jujuy? ¿Cómo ves Jujuy? Bueno, Jujuy es una provincia que la conozco mucho porque además estuve mucho tiempo con Alejandro compartiendo banca, viendo los problemas de Jujuy, discutiendo la problemática de los trabajadores y las trabajadoras de la zafra. Son muchos temas que trabajamos juntos, entonces, bueno, por ahí conozco más Jujuy que incluso otros lugares de nuestro país. Son un lugar donde... Y he venido mucho también, ¿no? Por la reforma constitucional, donde también la voz de la izquierda fue fundamental. Sí. En esa pelea de la reforma, vine a acompañar las movilizaciones acá, así que, bueno, particularmente es una provincia que conozco. Te da bronca, pasás de la tristeza a la bronca todo el tiempo, porque ves una provincia que tiene todo y no tiene nada. Una provincia que cada vez se concentra más la riqueza, cada vez le dan más beneficios, donde las grandes empresas radicadas en la zona no pagan impuestos, donde la minería está haciendo desastre, donde vos ves lo que viene a futuro, con la ley de glaciares, con la falta de una ley de humedales, vos vas viendo todo lo que viene a futuro y ves una población que cada vez vive peor. La gente te para en la calle en Jujuy y te dice, no me alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué si tiene todo Jujuy? Tiene hasta una belleza excepcional. Sí. O sea, tenés todo. ¿Por qué tenés que vivir tan mal? ¿Qué indica que tenga que vivir tan mal? ¿Qué indica que no puedas acceder a una vivienda? ¿Qué indica que los salarios sean de hambre? ¿Qué indica que haya tanta precarización? ¿Por qué? Y por el otro lado ves viajes a Estados Unidos donde te muestran, che, Jujuy, vengan con cuchillo y tenedor y llévense todo. Bueno, pero el triángulo del litio, el que se habla desde el Comando Sur de Estados Unidos, no, Comando Sur dijo, tenemos el triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina. Son estas tierras lo que están buscando, pero es territorio de saqueo. No hay ningún proyecto que vos digas, con este proyecto la gente va a trabajar menos, va a trabajar mejor, va a tener un mejor aguinaldo. salario. Yo en todos lados siempre pregunto esto, ¿por qué la palabra aguinaldo pasó a ser un privilegio casi? ¿Cómo va a ser una excepcionalidad tener aguinaldo? Aguinaldo es un derecho. Es un derecho. Tener vacaciones. Bueno, y si vos preguntás hoy en pero la provincia... ausencia de oposición, perdón, digo Sí. un poco lo que veníamos conversando, también produjo esto. Vos ponés el ejemplo del aguinaldo o las vacaciones, pero digo, este nuevo modelo de Estado que propone Javier Milei no tuvo contrapropuesta, o sea, no tuvo alguien que se pare y diga, che, ¿cómo vamos a estar discutiendo derechos adquiridos? En todo caso, discutamos qué nuevos derechos tenemos que legislar en función del cambio en el mercado laboral, de las nuevas tecnologías, no sé, de las necesidades de las nuevas minorías. Digo, pero si no tenés del otro lado a nadie, no los excluyo ni los incluyo a ustedes como representantes de la izquierda, pero digo, si la conversación no se abre y no hay nadie del otro lado que diga, bueno, pará, podemos estar de acuerdo en que el Estado tiene que ser más ágil, con menos burocracia, que tiene que tener menos funcionarios. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, sí discutamos cuánta presencia o no del Estado y en qué áreas,
pero discutamos también y pongamos un parate a no seguir discutiendo derechos que ya tenemos adquiridos como sociedad. Entonces, es difícil, es una trampa, Miriam. Sí, yo lo hice en el debate presidencial y evidentemente no llegaba el mensaje, porque como vos decís, éramos 5 candidatos y los otros 4 decían lo mismo. Se diferían en la forma, pero el contenido, nadie dijo. Fui la única que dije, che, mirá que si le sacan derechos a unos, porque Javier Milei ya anunciaba que iba a hacer reforma laboral, Sí. que si le saca derechos a uno no quiere decir que los que hoy no tienen derechos los van a tener. Vos vas a seguir pedaleando en tu bici, vas a seguir trabajando en el campo sin derechos, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que vamos a vivir todos un poco peor. Entonces lo que hay que pelear es porque vivamos todos mejor, que todos tengamos derechos, vos lo mencionabas antes, que todos podamos trabajar 6 horas. Es posible, nosotros tenemos proyectos, los tenemos recontraestudiados como eso se podría hacer, pero todos empujan para abajo y van generando sentidos comunes como que hay que aceptar la precarización. Este capitalismo es así, tengo que hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? Si los de arriba cada vez ganan más, si con los avances de la ciencia y la técnica podríamos mejorar montones de tareas que ya hoy se podrían tecnificar, que se podrían dejar de hacer y podríamos pasar a trabajar todos y todas en mejores condiciones en otras tareas. Hay montones de cosas, pero es verdad que se fue haciendo un sentido común de que esto es lo que hay, que no se puede pelear más, y sobre eso es lo que separó Javier Milei. Entonces yo lo que no quiero es que esto se repita, porque los sectores dominantes de nuestro país empiezan a ver que Milei está mal, no es que no lo ven. Entonces te preparan un mileísmo sin Milei, que puede ser Patricia Bullrich, incluso lo sacaron a Macri, que no sé dónde andaría de vacaciones, lo trajeron, se terminó la FIFA, no sé dónde andaba, lo trajeron de vuelta, lo sacaron al ruedo. Empiezan a preparar un mileísmo sin Milei, que puede ser dentro de la propia derecha o incluso en el peronismo, un peronismo moderado, que no cuestione nada de lo que conquistaron los sectores dominantes bajo el gobierno de Milei, porque ellos sí saben defender lo de ellos, ¿eh? Ellos saben defender lo que consiguieron en este tiempo. Entonces la izquierda tiene que irrumpir ahí con mucha fuerza para pelear contra todo eso, porque si no se puede ir Milei, pero te pueden dejar el desastre que hizo. Creo que has dicho cosas muy importantes vinculadas con el poder y parecería que las figuras o los políticos de turno son simplemente figuras puestas y atrás hay un gran poder que maneja lo que pasa. ¿Crees que Milei y su gobierno en ese aspecto, quiero preguntarte sobre la ley de reforma de glaciares, quiero preguntarte sobre la reforma laboral, que son leyes que, bueno, que ya están, son parte de lo que nos rige en la Argentina, pero a su vez ponen otros argumentos adelante, Adorni lo nombraste hace un rato, para tapar todo esto, para que se hable de otra cosa y van ingresando leyes que nos van modificando la vida a todos. ¿Qué pensás de eso sobre los secretarios generales de los sindicatos? Te escuché hace como un año ya plantear que los sindicatos y los secretarios generales están enquistados, por decirlo de alguna manera, en sus lugares hace 30 años, no se cambian, que el sindicalismo necesita una oxigenación. Mira, ayer estaba preparando unas cuestiones y digo, ¿en qué anda la CGT? ¿Viste cuando te pones a mirar? La única noticia que hay de la CGT es que se van de viaje a Ginebra porque hay una reunión de la OIT. A vos te bajan el sueldo, te despiden del laburo, cierran fábrica, la gente vive cada vez peor y ellos todo lo que tienen para decir es que van a hacer un viaje para reclamar a Ginebra a la OIT. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero te contesto todas esas preguntas que me hiciste. La reforma laboral es un desastre. Digo, están saliendo las resoluciones internacionales que es todo inconstitucional lo que se hizo acá, porque era obvio. No hay que ser abogado para darse cuenta que vos no podés destruir así conquistas históricas de la clase trabajadora. Pero Milei no tiene mayoría, ni en el Senado ni en diputados. Sin cómplices no podía hacer nada de eso. Entonces lo que creo es que hay que pelear mucho y que todo eso tiene que ser tirado abajo. Por eso yo insisto que cuidado con un mileísmo sin Milei. Cuidado con que se vaya Milei, pero que queden sus políticas. Acá cada uno tiene que decir qué piensa hacer con todo eso. Ahora, ni que hablar para el 2027. Ahora, ¿qué opinas de la reforma laboral? Porque te pongo el caso de Kicillof. Kicillof lo sostiene la CGT. Todos los actos que él hace se los organiza la CGT. ¿Y cómo puede ser? Si vos decís que sos lo nuevo, que tenés nuevas canciones, ¿la CGT es nueva canción? Cambiemos de radio, no sé. Algo le pasó a esa melodía, porque la CGT nueva canción, ¿dónde están? ¿Cómo puede ser que la dirigencia política no opine, que no diga su opinión sobre la reforma laboral? No diga nada de la ley de glaciares. ¿Cómo puede ser? Están destruyendo todo y nadie tiene nada para decir.
Están todos viendo cómo, si hago tal acuerdo con este, tal rosca con el otro, capaz que en el 2027 gano, asumo en diciembre. Enero se lo toman, ¿no? Claro, enero del claro, 28 me sí, perdí. alcanza. Y en febrero del 28 capaz que te digo qué voy a hacer. ¿Vos te parece que la gente tiene todo ese tiempo para esperar? Yo creo que no. Yo creo que no. Que hay un hartazgo generalizado en la zona de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Además, ahora hay una crisis particular con el transporte. Una crisis total, porque ya no podés caminar, no sé, Claro. tenés 30 kilómetros de ida, 30 de vuelta para volver a tu laburo. Aumentaron los pasajes, los colectivos bajaron el 40% la frecuencia. Un laburante gasta 10.000 pesos por día. Si sos 3 de la familia, 30.000. ¿Vos te parece que los sueldos alcanzan para eso? Es una locura, no se puede vivir así. Vos decime, ¿quién te lo dijo? Vos acá ustedes deben entrevistar mucha gente. ¿Quién te dijo la vida es insoportable? No se aguanta más. Bueno, nosotros cuando decimos que cobramos como un docente, no es demagogia. Cobramos como un docente porque vivimos igual que cualquiera, entonces nos cuesta, tenemos la tarjeta estallada. claro, Vivís como cualquiera. Cuando vos te empezás a alejar y empezás a vivir distinto, andás en otro autito, te fuiste a vivir a un barrio cerrado, Indiocuá, como Adorni, te gustó la cascada, empezás a pensar qué ladrillo le ponía a la cascada y no cómo pagar la tarjeta de crédito, empezás a vivir distinto, olvídate. Por más discurso contra la casta que haga, estás en otra, no Bueno, tenés acá idea. pedimos siempre Sí. que le pedimos, siempre en buenos términos, por supuesto, y desde el respeto a los políticos de la provincia, a los que van a ser candidatos seguramente el año que viene, que se suban a un colectivo, que viajen Claro. en Uber, que Sí, que pisen agua conozcan, servida, que vayan a los que barrios. caminen a la noche sin luz en los barrios que no tienen Exacto. luz, que esperen el colectivo en una parada que no tiene techo. Se lo Sí, han pedimos. pasado cosas que se Uno han hace el roto esfuerzo, colectivos ¿no? andando, se han pinchado goma. Espero que tengas éxito. Uno hace el esfuerzo. Vamos a ¿Qué ver crees? el año que viene, Vamos si a se ver el año anima que alguno viene. a subirse a un colectivo. Vamos Sabes que la ya- gente, vos lo Sí. decís como algo desde el periodismo, yo te lo digo desde el otro Sí. lado, como referente política, la gente a veces no lo puede creer. No. A mí me encuentran en un subte, el otro día me pasó y me decían, ¿sos vos? Sí. Sí, sí. Porque le Se parece... naturalizó, ¿no? Que el político no sea parte de Pero la y sociedad, la del día política, a día. y la política y los políticos creo que no se tienen que enojar cuando uno dice, che, no me crucé en 30 años que voy al supermercado, al mismo supermercado de siempre, no me crucé nunca un político. No se tiene que enojar el político. Si No. se enoja, que se enoje. Yo la tiene verdad no estoy para sufrir Pero por digo, eso. lo tiene que poder leer desde otro lugar, ¿no? Es decir, che, No, lo Bueno, pasa es lo no que dice porque Miriam, se estás empiezan a exponiendo, alejar no y- por, exponiendo. no por habitar espacios de poder o de toma de decisión, tengo que dejar de ser en definitiva lo que soy, que es un mortal común y corriente como somos Pero todos. si ¿no? cambió mucho tu existencia, no dejas de ser un mortal común y corriente. Empezás a tener acceso a alejás. otras cosas, a otras vidas, tenés farolito en tu calle, no tenés que salir a la noche a esperar medio oscura a tus hijos cuando vuelven de la escuela. A tu hijo, yo siempre cuento un caso, porque a mi hijo una vez se le cayó un ladrillo del techo de la escuela al lado. No te pasa eso, ¿no? Claro. Porque van a otro tipo de escuela. Bueno, empieza a cambiar tu vida. Entonces, si se ofenden, la verdad que se ofendan, porque si nosotros vamos a tener que sufrir por ello, ya sería Ah, un no, colmo. olvidate. Los senadores cobran 9 millones, o no sé si ahora no se aumentaron de nuevo. Si vamos a sufrir por los senadores, ¿ustedes tienen acá alguno en la provincia? No, la verdad Sí, que sí, no. 3 tenemos. Preguntas finales y vamos al último segmento que se llama Preguntas que arden. Quiero preguntarte, ¿qué es el federalismo hoy? El federalismo hoy es algo muy vapuleado porque la política se ha ido transformando en el poder ejecutivo con muchísima concentración y gobernadores que se alían a ese poder ejecutivo, siempre logran ponerse de acuerdo con el que gobierna. Yo no sé cómo hacen, tiene una capacidad de diálogo impresionante, diálogo en el mal sentido, no en el buen sentido, pero nunca se representan los intereses de las provincias en el sentido de la población de las provincias. La provincia es una entelequia. El tema es que dentro de la provincia hay muchos sectores, están los que ganan y están los que trabajan. Entonces, es un término bastante complejo porque tal vez lo miro muy con una mirada desde el propio Congreso, donde vos ves que se tendrían que representar, pero cuando votan el RIGI, como votaron senadores y diputados de Jujuy, bueno, estás votando por la provincia, estás votando por un sector de la provincia que se va a llenar de dinero de eso y estás votando que haya comunidades que se vayan a quedar sin agua, que le vaya a quedar todo el pasivo ambiental. Es decir, ahí hay algo a resolver muy profundo. Muy bien. ¿Qué es perder la soberanía hoy en el siglo XXI? Lo que nos está pasando, que no hay decisiones soberanas en función de los intereses de nuestro país.
que tenés un mecanismo como la deuda, que no es una deuda, porque si se le dan la plata para que Macri haga su campaña, eso no es una deuda. No es una deuda de los argentinos, por lo No menos. es de los argentinos, que se la cobren a él. Será ¿no? privada, Claro, no es nuestra. Que haga un plan de pago. Sí. Ahora de nuevo, Milei venía flojo, había perdido la provincia de Buenos Aires, aparece Besen, el Tesoro Scott norteamericano, Bessent, le da sí. plata para que Milei gane las elecciones y dice, miren que si no lo votan a Milei se va todo al diablo. Bueno, que la pague él, por eso no es una deuda externa. Eso no es deuda, eso es una estafa. Entonces, ni que hablar si vamos para atrás para la dictadura y demás, donde los Macri y todos esos grupos económicos le cargaron a la deuda del Estado su deuda privada. Entonces, primero, eso ya tenés una pérdida de soberanía enorme. Y después tenés todo el tiempo entregas de soberanía. Cuando vos entregás la ley de glaciares, cuando vos no te animás a una ley de humedales, estás diciendo a las multinacionales, vengan, saqueo, váyanse. Cuando vos votás un RIGI para que se lleven todo, estás perdiendo soberanía. Después yo los veo, viste, se pegan la mano en el pecho y cantan el himno y se ponen la escarapela en la semana de mayo. Eso no es defender la soberanía, eso no es defender nuestro país. Eso es ser un cara dura. Nos vamos a Preguntas que Arden y cerramos este programa con la invitada de lujo que tenemos hoy aquí en Política a las Brasas con Miriam Bregman. Ya venimos y arrancan las Preguntas que Arden. Recomendamos mantener el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal de cinturones esté apagada. Este es mi sueño. El mío también. Y el de mi nieto. Yo lo sueño todos los días. ¿Qué hace Scaloni mi sueño? ¿Ustedes también? Estamos todos trabajando por este sueño. Mirá. ¡Es el sueño de toda la patria! Flaco, ¿qué estabas soñando? Lo mismo que todos los argentinos. Volvemos a Política a las Brasas, volvemos para cerrar este programa con nuestra invitada de hoy, con Miriam Bregman. Llegamos a Preguntas que Arden, la consigna simple, en una palabra que nos puedas Definís decir, la palabrita que te vamos a decir vos y nos decís qué pensás en esa palabra. en una palabra tu respuesta. ¿Vamos ¿Sí? con la primera? Si me sale. Ahí vamos. Bueno, Financiamiento educativo. Es necesario. Son dos palabras, pero... Sí, pero... No, que es necesario, que es una urgencia. Si me pedís una palabra, urgencia. Hay que pelear por eso ya. crisis en Bolivia. Una gran respuesta popular que espero que triunfe, obrera, popular, campesina, que espero que triunfe para cambiar el signo de toda nuestra región. Lo necesitamos. Necesitamos que se conduzca hacia una huelga general que cuestione de conjunto el plan de paz, porque es lo mismo que estamos viviendo en nuestro país y en tantos otros lugares. Cristina Kirchner, ¿está proscripta o está presa? Las dos cosas. Está proscripta y presa, y creo que también es parte de una política continental, por eso no es solo ella, es la persecución con Rafael Correa, con Lula, con Zelaya primero, con Lugo en Paraguay, no pueden ser casualidades.
Es evidente que desde Estados Unidos quieren agentes directos de sus políticas y cualquiera que vean que tiene algún margen de diferenciación rápidamente actúan con golpes de Estado tradicionales, o como hubo en Bolivia también, u otros mecanismos, como fue el caso de Dilma Rousseff y demás, pero que intervienen. Así que está proscripta y está presa. Reforma laboral. Una catástrofe y parte del saqueo de nuestro país, y una de las cosas que hay que luchar por tirar abajo. No puede seguir en pie esa reforma. Ley de tierras. Esta es una catástrofe, pero que se avecina. Hay posibilidad de frenarla desde tu Todo punto de hay vista. posibilidad de frenarlo. Todo. Argentina tiene un poderoso movimiento obrero, tiene poderosas organizaciones estudiantiles, de mujeres, tiene todo para pelear. Si no se pelea y si no hay más lucha, es porque están en manos de direcciones que prefieren que pase el chubasco, que Milei haga el trabajo sucio y después volver como salvadores de la patria. No necesitamos ningún salvador, necesitamos que no se sigan aplicando estas políticas. Milei. Un gatito mimoso del poder económico. Son más palabras, pero creo La que en este última caso era basta. Sergio Massa. Sergio Massa le habíamos agregado al final. Sergio Massa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Si aparecen, ¿Dónde está todos van a Sergio aparecer Massa? el año que viene. Claro, pero el problema es que Milei viene haciendo un desastre ahora. No se puede ser candidato a presidente y desaparecer al día siguiente. Se fue a trabajar a un fondo buitre. Gracias, Miriam. De verdad un placer Gracias, recibirte. un gusto, No, un gracias gusto por el tener- espacio, Nos encanta gracias por la conversar charla. por favor, con vos, gracias. poder entrevistarte, así que nada. Muchas gracias por estar en Política a las Brasas. No, yo les agradezco a ustedes. No, gracias por acompañarme. Bueno, pasó un programa más. Un programa más. Hasta el próximo martes, Silvi. Hasta el próximo martes. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Política a las Brasas. Nos vemos el martes que viene acá por Canal 4. Prendamos fuego. Hay brasas calientes. Y preguntas que arden. La política de Jujuy A las brasas. Are you